No, que se integren todos los compañeros y iniciamos otra vez con las presentaciones, chicas. Sí. Vamos para que se integren más y ya iniciamos. Sí, maestra. Sí. Ok, adelante, Liliana. Ok. Yo les voy a hablar de la teoría de los derechos subjetivos. La teoría de los derechos subjetivos. El punto 4.1, el derecho subjetivo, deber jurídico y pretensión jurídica. El derecho subjetivo es la facultad de hacer o de emitir lícitamente algo con exclusión de los demás, contando para ello con la pretensión de la ley. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la propiedad, el derecho al libre ejercicio de la política o a la asociación. El deber jurídico es la necesidad de una conducta externa bajo una sanción coactiva o bien un deber coactivo. Ahí en el deber jurídico, pues por ejemplo, si el hecho ilícito es no pago, estamos teniendo un incumplimiento de la obligación. Y la pretensión jurídica es la dependencia de la norma jurídica con respecto a la voluntad de los destinatarios, es decir, se busca una expresión igualmente cómoda para designar la posición del sujeto legitimado. Por ejemplo, el deseo de casarse con una persona con adinerado, tiene una pretensión, estoy pretendiendo algo. El punto 4.2, elemento del derecho subjetivo, sujeto, término, materia y título. El derecho subjetivo tiene 4 elementos que son el sujeto, el término, materia y título. El sujeto es el titular del derecho a la persona que lo posee. Término es el tiempo determinado en el que la persona obligada por el derecho objetivo se le puede exigir el cumplimiento de la obligación. Y materia es todo aquello sobre lo que recae el derecho. Título es fundamento próximo o remoto en el que descansa el derecho. El 4.3, clases de derecho subjetivo, público, libertad de petición, acción político, privados, reales, absolutos, de crédito y relativos. Públicos es la facultad que particulares tienen frente al poder público, así como la serie de limitaciones que el Estado se impone a sí mismo. Se encuentran el derecho de la libertad, conjunto de derechos reconocidos, garantizados por las leyes a los ciudadanos de un Estado. El derecho a la petición, facultad de pedir intervención en el Estado de provecho de intereses particulares, por ejemplo, la petición de unas canchas,
unas carreteras, etc. El derecho a la acción, facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional para que se nos declare un derecho o se nos reconozca uno previamente establecido. El derecho político, facultad de hacer o exigir todo lo que la ley, autoridad establece a favor de alguien y se considera justo, razonable, como votar y ser votado para cargos de elección popular, las armas en el ejército. Privados, es la facultad que los particulares tienen frente a sí mismos, entre los que están los patrimonios con un contenido de carácter económico, con los derechos reales, absolutos o de la propiedad y de los derechos personales relativos de crédito o no patrimoniales. Derechos absolutos, cuando un deber correlativo es una obligación universal de respeto, valen y existen frente a todos. El derecho relativo, cuando la obligación correspondiente incumbe a uno o varios sujetos individualmente determinado y valen frente a uno o varias personas individualmente determinados. Derechos personales o de crédito. Es la facultad que tiene una persona llamada acreedor para exigir de otra llamada deudor la entrega de una cosa o de ejecución de un hecho positivo o negativo, es decir, el acreedor tiene la facultad de exigir al deudor una prestación o una obsesión de carácter pecuniario. El derecho real es del latín res, que significa cosa, el poder jurídico que se ejerce directamente o indirectamente sobre una cosa para aprovecharla total o parcialmente y es oponible a todo el mundo, es decir, es la facultad correlativa de un deber general de respeto que una persona tiene de obtener directamente de una cosa todas las partes, las ventajas que está susceptible de producir. La propiedad es el poder jurídico que ejerce de forma inmediata y directa sobre una cosa para aprovecharla totalmente oponible a todo el mundo. Y la copropiedad es el poder jurídico por divisas que ejercen dos o más personas que en forma inmediata y directa sobre una cosa en común para aprovecharla totalmente oponible a todo el mundo. Cada una de ellas tiene el derecho completo y absoluto sobre una parte alícuota de la cosa en común. La habitación es el derecho real, temporal, gratuito y vitalicio que faculta de las personas para ocupar en casa ajena gratuita de las piezas necesarias para él y para las personas de su familia, con las restricciones de Hanar. Servidumbre es un gravamen real impuesto en el beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. Hipoteca es un derecho real que se constituye sobre bienes determinados, generalmente inmuebles enajenables, de garantizar el incumplimiento de una obligación parcial. Por ejemplo, para hipotecar una casa para tener un beneficio en común, un beneficio propio. Y la posesión es la relación al estado del hecho por virtud de un estado. De hecho, una persona retiene en poder exclusivamente una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento ánimo de la propiedad, del propietario. Pues nos habla de, mi conclusión de teoría de los derechos subjetivos es que nos habla de un bien en común, pues, que pues tenemos derecho a una servidumbre, a la propiedad, a una hipoteca, a un crédito, y de pretender algo para nuestro fin común. Es todo, maestra. Ok, adelante. Muy bien. Adelante, Ramón. Creo que Ramón no está con nosotros. ¿Manda, maestra? ¿Sí, ya usted? Adelante, ¿te escuchamos? No, yo ya ya expuse. ¿A quién le importa que seguía y lo hemos Seguía invitado? yo, maestra. Ah, sí, perdón, Kevin. Adelante, Kevin. Nomás no voy a poner cámara porque estoy con el teléfono para exponer también. No estoy de acuerdo.
Ok, yo voy a exponer de la teoría del positivismo. Primero, origen del positivismo moderno. No existe una definición única de la palabra positivismo. Todos los autores que la utilizan le confieren diversos significados. La expresión positivismo designa un conjunto de corrientes filosóficas y científicas, algunas de las cuales se encuentran en relativa oposición entre sí. Sin embargo, como dice Abraham Kaplan, algo así, puede distinguirse entre un positivismo del siglo XIX y un positivismo del siglo XX. Primera, a pesar de que ambos tienen como origen común el gran movimiento cultural del siglo XVIII, conocido como la Ilustración o el Ilusionismo, para caracterizar la peculiaridad histórica de este movimiento cultural, debemos citar las memorables palabras de Immanuel Kant de 1724 a 1804, quienes en muchos aspectos puede ser considerado como uno de los autores más conocidos del nacimiento del positivismo filosófico. La ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de la edad, es el mismo culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento en la conducción de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad, cuando la causa de ella no yace en el defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse como independencia de él, sino en la conducción de otro. 2. El positivismo jurídico. Los principios del positivismo filosófico se aplican se aplican estrictamente al positivismo jurídico, pudiendo desprenderse de ellos las características fundamentales de los diversos usos que la expresión positivismo jurídico ha tenido en el transcurso del tiempo de Kellen, el cual afirma que por positivismo jurídico debe entenderse toda teoría del derecho que concibe o acepta como exclusivo objeto de estudio al derecho positivo y rechaza como derecho a cualquier otro orden normativo, aunque se le designe como ese nombre, como es el caso del derecho natural. En este concepto de positivismo jurídico encontramos consignados los tres principios que hemos determinado para el positivismo filosófico. En realidad, el positivismo jurídico, con sus diversos matices, puede ser considerado como una aplicación más o menos consecuente de nuestros tres principios. El derecho positivo nacional. La teoría del derecho se ha ocupado de manera constante de la relación, del derecho positivo nacional. Sin embargo, la diversidad de doctrinas en relación con esos temas no dejan duda alguna sobre el hecho de las normas a que le dan el nombre de derecho y que de una u otra forma lo consideran prototipo con las normas jurídicas. Este conjunto de normas, delimitado con mayor o menor precisión, se integra por el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo y el derecho mercantil. Estos complejos normativos eran considerados en el siglo pasado como el prototipo del derecho nacional. A él estaban dirigidas las consideraciones teóricas de los juristas dogmáticos. Número 4. El origen normativo constitutivo del Estado. Paralelamente al derecho positivo nacional de carácter privado o público, se presenta la consideración de los juristas el derecho constitutivo del Estado, a veces identificado con el derecho público. Lo que importa señalar es que muchos de los teóricos del Estado consideraban este como un objeto específico requerido por un orden normativo, no siempre identificado con el derecho público. Por normas propias de naturaleza social, positivas, que determinaban el comportamiento de manera tan rígida que podía considerarse que operaban la misma efectividad de las leyes naturales. Esto sería todo, maestra. Muy bien. ¿Quién sigue, chicos? Sigo yo, maestra. Adelante, Marta.
Sí, buenos días. Ya. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Sí, sí se ve bien la pantalla. Sí. Ah, ok. Buenos días. La asignatura es Teoría del Estado. El tema es el ordenamiento jurídico. Universidad del Norte de Tamaulipas, docente maestra Guadalupe Sánchez Mata, alumna Marta Dalia Aguilar Garza. El ordenamiento jurídico, definición y características. El ordenamiento jurídico es el conjunto del derecho de una sociedad, es decir, el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época concreta. Según Hans Kelsen, el ordenamiento jurídico va de las normas generales a las individualizadas. La norma básica del Estado constituye el escalón supremo. La Constitución contempla normas relativas a la organización del Estado, las normas de los ciudadanos, tanto de protección como de deberes, y las normas que regulan la modificación de este ordenamiento. Leyes formales establecen los procedimientos de elaboración, las normas para la creación de reglamentos y la celebración de convenios colectivos, y en el último escalón estarían las normas individualizadas, que establecen sentencias, convenios, contratos, etc. El Estado es el primer sujeto del ordenamiento jurídico. Es el encargado de elaborar, vigilar, aplicar el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Los elementos del Estado es la población, son los hombres y mujeres que pertenecen al Estado, sometidos al Estado y que participan activamente en la conformación de este. El territorio es la porción de tierra donde se aplica el poder. Los poderes públicos, gobierno, es el poder soberano, es el máximo poder mismo, que se limita por el ordenamiento jurídico. Es autónomo e indivisible. Las formas de Estado nos dicen cómo están organizados los elementos del Estado. Las formas de gobierno solo nos indican cómo está organizado el elemento poder. Las formas de gobierno organizadas en el elemento poder. La monarquía se funda en el carácter de la persona que encarna el órgano supremo de un Estado. Suele ser transferido este poder por muerte. La república son los poderes que residen esencialmente y originariamente del pueblo y son ejercidos por él. La democracia emana de la voluntad mayoritaria del pueblo. Tiene como fin el bienestar colectivo. Se divide en democracia directa e indirecta o representativa. La autocracia se caracteriza por el poder del Estado, reside en un solo individuo y no se encuentra sometido a ninguna norma preestablecida. La diferencia entre el Estado y el ordenamiento jurídico es la aplicación del conjunto de normas, ya que el ordenamiento jurídico es la fuerza obligatoria, convirtiéndose el Estado, en su portador. Diferencia entre federación y confederación. La federación son entidades formadas por la misma federación que poseen autonomía constitucional y participan en la formación de la voluntad nacional. En el concepto de federación, en el artículo 40, refiere que nuestra república está compuesta de estados libres y soberanos, en lo que respecta a su régimen interior, pero unidos en una federación. La confederación está integrada por varios estados, formados permanentemente en una unión, sin que desaparezcan como estados, ni tampoco forman una entidad superior en ellas. En la historia, un ejemplo de confederación son los Estados Confederados de América. Fueron un país no reconocido en América
del Norte, que existió desde 1861 hasta 1865, que formó originalmente con 7 estados secesionistas de Estados Unidos, donde era legal tener esclavos. Valores sociales y jurídicos. La axiología es una rama de la filosofía que estudia los valores. La axiología se aplica también a otros ámbitos, como es el derecho, en el que aparecen temas de carácter axiológico. Define el valor como una cualidad que permite otorgarle significancia al valor ético y estético de las cosas. Estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. La relación entre clase dominante, ideología y ordenamiento jurídico concreto. Su relación determinante es la justicia, misma que en alguno de los sistemas solo se limita a la utilidad que genera por parte del grupo dominante. El derecho es un producto social, ya que toda relación humana está regida por el mismo. A través del derecho y conforme avance la sociedad, avance el derecho. Es producto social, pues se genera de las interrelaciones personales, de fenómenos culturales, de acontecimientos, está implícito en todas las etapas de nuestra vida. Gracias. Muy bien. ¿Quién más, chicos? Yo, maestra, si no tiene nadie más. Aquí no vaya que su compañera nos quite la pantalla. ¿Se escucha? Sí. Si nomás espera que su compañera deje de compartir la pantalla. Ok, adelante. ¿Sí me escucha, maestra? Sí, sí la escucho muy bien. Mi tema es la norma jurídica y bueno, hice una pequeña investigación. Tengo como que es la norma jurídica, es una regla u ordenamiento del comportamiento humano dictado por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. Generalmente impone deberes y confiere derechos. Se diferencia de otras normas de conducta en su carácter heterónomo, que significa impuesto por otro, bilateral, frente al sujeto obligado a cumplir la norma. Existe otro facultado para exigir su cumplimiento, y coercible, que es exigible por medio de sanciones tangibles, y externo, que dice que importa el cumplimiento de la norma, no el estar convencido de la misma. Dice que el ordenamiento jurídico de cualquier sociedad es el conjunto de normas jurídicas establecidas en ella y obedece a la forma en que esa sociedad entiende la justicia y la manera de aplicarla y las instituciones que necesitan para hacerlo. Están estipuladas en la Constitución y en los distintos códigos. Las normas jurídicas evolucionan con el tiempo y en este sentido son susceptibles de ser cambiadas o derogadas. Su principal objetivo es permitir, prohibir u obligar a cumplir determinadas conductas, ya que su incumplimiento conlleva sanciones y se aplican a todos los individuos de un país. Y el desconocimiento por parte de alguien no lo exime de una culpabilidad. Las características de las normas jurídicas. Heterónomas, que significa que se imponen al individuo desde afuera, desde una instancia ajena a él. Por ejemplo, el Estado a través de los distintos códigos reguladores del comportamiento en una sociedad. Bilateral. Existen dos partes, la parte que debe cumplir las normas y por otro lado la parte encargada de exigir su cumplimiento. Coercible. Las que se deben cumplir mediante una imposición de sanciones, es decir, que si no se cumple, se castiga. Exterioridad. Son independientes. Significa que estemos de acuerdo o no, se deben de cumplir. También tenemos que, como ejemplo, las normas religiosas, sociales y morales que generan determinadas sanciones, pero solo las normas jurídicas son coercibles desde el punto de vista legal y penal. Tengo como norma jurídica, bueno, que son las leyes formadas por el Estado, son aplicables a todo sujeto de derecho. Normas religiosas se suponen elaboradas e impuestas por la divinidad y regulan la conducta del hombre, señalándole deberes
bueno, en este caso como para la religión, para consigo mismo y para sus semejantes. Normas morales tienen por finalidad orientar al hombre hacia el bien, evitando el mal. Y normas de trato social, su objeto es hacer más llevadera la convivencia en sociedad, urbanidad, decoro, cortesía, etc. Las encontramos en los códigos éticos. Tipos de normas. Normas de orden público. Aquellas normas que nacen del interés colectivo y el bien común. Normas de derecho común son las establecidas para todo el mundo dentro de un país. Ejemplo, las leyes del derecho civil. Normas de orden privado. Aquellas normas que se refieren a las que se elaboran por personas para elegir sus acuerdos. Ejemplos, contratos, etc. Tipo de normas jurídicas. Normas imperativas. Es la norma donde se obliga al individuo a observar un comportamiento determinado sin importar la voluntad del sujeto. Por ejemplo, que todos estamos obligados a cumplir con la Constitución. Normas prohibitivas son las que se impiden o prohíben a los individuos hagan algo, por ejemplo, asesinar, robar, etc. Normas dispositivas, también llamadas supletorias, son las que pueden renunciarse por los particulares y que solamente rigen siempre y cuando los sujetos a los cuales van dirigidos no hayan previsto una forma diversa de la establecida en la norma. Normas interpretativas son las jurídicas que se interpretan por los textos jurídicos basando en lo que la ley establece. Y bueno, ya por último tengo, bueno, algunos ejemplos de normas jurídicas. Ahí le puse, pues, no tirar basura en la vía pública, que es un delito robar, detenerse cuando el semáforo está en rojo, no vender bebidas alcohólicas a menores de edad, no matar a nadie, la violación es un delito, robar, etc. Bueno, ahí le indiqué, bueno, algunos de los ejemplos de las normas. Ok, muy bien. Ese sería todo, maestra, mi participación. Perfecto. ¿Qué más? Yo, maestra. Adelante, Yasmin. ¿Sí me escucha, maestra? Sí, se escucha. Ahorita ya nos escuchó. ¿Qué pasó? Divide en dos ramas, que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho subjetivo, pues el objetivo, perdón, viene siendo lo que es la norma, que es lo que rige al individuo como sociedad. Y el derecho subjetivo, pues es el que se encarga de facultarla, o sea, a los beneficios, privilegios que nosotros tenemos. Por ejemplo, un ejemplo de ello, del derecho subjetivo, es, por ejemplo, la obligación que tenemos de pagar alguna multa, la libertad de expresión. El origen del derecho subjetivo siempre estado como en discusión, ya que los naturalistas dicen que ese derecho surge del derecho natural y los del positivismo dicen que, pues, que es del derecho positivo. Dice que el derecho subjetivo ellos lo reconocen como un ordenamiento jurídico. ¿Me escuchan? No. ¿Me escuchan, maestra? Sí, sí, Ahí. Ay, perdón. Dice que el derecho subjetivo es como el reconocimiento del ordenamiento jurídico para poder, en efectos jurídicos y de protección a las personas. ¿Qué es el deber jurídico? El deber jurídico, Kelsen dice que es aquella conducta contraria al derecho ilícito o antijurídico. Dice que son las relaciones jurídicas que originan deberes y que consiste en el comportamiento de acción que imponen las normas a las personas. Y tenemos la pretensión jurídica. El autor Francesco Carneluti, él definía la pretensión como la exigencia de la subordinación de un interés a otro de uno mismo.
Él decía que existe hay dos tipos de sujetos en la pretensión, que es el activo, que es el individuo que quiere obtener algo, y el pasivo, que es el individuo que quiere realizar algo, pero que se lo solicita al sujeto activo. Existe la pretensión material, que es la doctrina que lleva el acto de exigir a otro antes de iniciar un proceso. Y la pretensión procesal es la declaración de voluntad que nosotros hacemos cuando vamos, por ejemplo, a un juicio, y vamos ante el juez y nosotros mismos damos nuestra declaración. Dice, hay varios tipos de pretensión, que es el de conocimiento, el de condena, la precautoria y la ejecutiva. Para nosotros hacer una pretensión, pues primeramente tenemos que tener el derecho subjetivo, después se hace la pretensión y después se hace la acción, por ejemplo, en alguna demanda. Existen los elementos del derecho subjetivo, que es, por ejemplo, el sujeto, que es la persona en la que el ordenamiento jurídico le confiere la actuación. El segundo es el objeto, que está formado por la conducta de una persona, por ejemplo, ya sea en los bienes patrimoniales. Y está el contenido, que es el ámbito de actuación que corresponde al titular del derecho subjetivo. Este contenido se desglosa como en potestad, en facultad y acción. Existen dos clases de derechos subjetivos, que es el público y el privado. El público abarca lo que son los reales, los absolutos, los personales, los de crédito y los relativos. Y el privado es el derecho de la libertad, a la de petición, a la acción y de políticos. El derecho subjetivo también se divide en tres grandes grupos. Por ejemplo, el subjetivo público son los que tiene el hombre por ser el derecho, o sea, por solo ser de ser el derecho. Por ejemplo, tenemos derecho a la nacionalidad, pues la edad, sexo y así otros tipos de cosas que tenemos derechos como personas. El político, pues, es el derecho que tenemos nosotros como para votar. Y está el civil, que es el derecho, los personales, los patrimoniales, los reales y de crédito. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a adquirir a una vivienda. También cuando a obtener algún crédito, hacernos, por ejemplo, acreedores o igual deudores. Y permíteme. También tenemos derecho, Maestra. por ejemplo, a la familia y eso es todo, maestra. Ok, de acuerdo, María. Maestra, voy a entrar a una reunión, espero poder en la próxima clase exponer. Claro que sí, Eileen, no hay problema. ¿Quién más, chicos? Yo, maestra. Adelante, Yasmin. Yo voy a hablar sobre el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es el conjunto del derecho de una sociedad, es decir, el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época concreta. 3.1. Definición, características del ordenamiento jurídico. Para definir el concepto de ordenamiento jurídico es necesario explicar con antelación lo que significa cada uno de los términos que lo conforman. Ordenamiento. Sirve para referirse a la acción y efecto de ordenar. Se trata de un verbo que remite a organizar algo de acuerdo a un modo o plan conveniente, dirigir una causa o fin previamente determinado, o mandar a conveniente, dirigir una causa o mandar a alguien que realice una determinada acción. Jurídico. Es aquello que atañe al derecho o que se ajusta a él. A su vez, este concepto se encuentra relacionado con el del cual hace referencia al de la legislación. Las características del ordenamiento jurídico. Para poder referirnos a la existencia de un ordenamiento jurídico, es preciso hablar de normas jurídicas, puesto que estas son las que regulan las acciones e instituciones consecutivas conocidas con el nombre de ordenamientos jurídicos. Por lo tanto, no podíamos hablar de ordenamiento jurídico sin mencionar primero a las normas jurídicas.
3.2. Teoría del ordenamiento jurídico escalonado. Este sistema escalonado se le conoce como la pirámide de Kelsen y está ordenado de la siguiente forma: Constitución Federal, leyes federales y tratados internacionales, leyes ordinarias, leyes municipales, normas individualizadas, norma básica del Estado. Ley básica. Una ley básica es aquella ley estatal que se dicta en uso de alguno de los títulos competenciales del artículo 149.1 de la Constitución, en los que se adjudica al Estado la facultad de fijar las bases que regulan una materia y las comunidades autónomas, el desarrollo normativo de esas bases. Constitución Federal es la ley máxima de nuestro país, ya que según el artículo 133 dice que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la Unión. Leyes federales y los tratados internacionales. Las primeras son creadas por el Congreso de la Unión por el Poder Legislativo Federal al objeto de que sean aplicadas en todo el territorio nacional. Las segundas son los tratados que están de acuerdo con la Constitución. Las leyes ordinarias. Regla jurídica que no reglamenta o deriva de ningún artículo de la Constitución General. Como ejemplo, podemos citar el Código Civil o el Código de Comercio. Las leyes reglamentarias. Estas leyes son reglamentos en sí en cuanto a una disposición de carácter legislativo expedida por el Ejecutivo. Debe aplicarse a todas las personas cuya institución quede bajo su campo de acción. Leyes municipales son las que rigen en cada municipio, ya que, como dice el artículo 115 institucional, todos los municipios y los estados adoptarán para su gobierno un régimen representativo popular sin dejar de ser soberanos. Las normas jurídicas individualizadas son aquellas que se refieren a situaciones jurídicas concretas o particulares. Se consideran normas jurídicas individualizadas los contratos, los testamentos, las sentencias y las resoluciones administrativas. 3.3. El Estado, primer sujeto del ordenamiento jurídico. Primeramente hablamos del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado se conforma por el territorio, por la población y por el gobierno. La población está formada. El territorio puede definirse como la porción de espacio en que el Estado ejercita su poder y él se divide en tres: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El ordenamiento jurídico vigente se define como el conjunto de reglas imperativas con una época y un lugar determinados del poder público considera obligatorias. De lo anterior se refiere que el vigente es el derecho del Estado. El poder político mantiene y garantiza el orden jurídico. El Estado suele definirse como la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de denominación que se ejerce en determinado territorio. Con esto retrocedemos y se revela que son tres los elementos de la organización estatal: la población, el territorio, gobierno. Como conclusión podemos afirmar que realmente el Estado es el sujeto del ordenamiento jurídico, ya que debido a las necesidades de la población y a través de estas, el Estado actúa para tener un orden en la sociedad, creando y regulando las leyes. 3.3.1. Elementos del Estado. Los elementos comunes a todos son: población. Ningún Estado existe sin una población que lo integre. Territorio. Todos los estados poseen un territorio y unas fronteras que delimitan su área de soberanía y ejercido de la ley, de la de los estados vecinos. Gobierno. Todo estado debe contar con instituciones firmes y duraderas para gestionar la vida en sociedad. Dicho gobierno ejercerá la política y la administración del Estado por un tiempo definido, en base a las reglas jurídicas, culturales y políticas de la población. La soberanía. Ningún Estado existe si otro toma
por él sus decisiones. Así que todo Estado requiere de autonomía y fuerza para ejercer y defender sus decisiones. 3.3.2 Diferencia entre formas de Estado y formas de gobierno. Las formas de Estado nos dicen cómo están organizados los elementos del Estado. Las formas de gobierno solo nos indican cómo está organizado el elemento poder. Se clasifican en estados unitarios, estados federales y confederación de estados. Estados unitarios, este es un estado en el que existe un solo poder político que abarca todo su espectro y se encuentra generalmente centralizado. Estados federales se caracterizan por ser descentralizado, existe una organización política regional, además de una constitución federal. Confederación de estados es la asociación orgánica de estados con propósitos comunes que se rigen por el derecho internacional. Las formas de estado de gobierno. Los gobiernos pueden tomar formas diferentes para dirigir un estado, la monarquía, la democracia y la dictadura. Son las formas más conocidas en las que se manifiesta el gobierno de un estado. La monarquía. Una monarquía se da cuando la administración del estado se encuentra en manos de un o una monarca de forma vitalicia y cuyo poder es hereditario. Democracia es básicamente la forma de gobierno en la cual el pueblo es poseedor de la soberanía estatal, ejerce el poder y puede elegir representantes para administrar el Estado. La dictadura es el gobierno en el cual el poder recae sobre una persona o un espacio específico sobre una persona o un grupo específico de personas. Generalmente aquellos que ejercen el poder en una dictadura lo hacen con ayuda del aparato militar del Estado. 3.3.3 Diferencia entre Estado y ordenamiento jurídico. Es la aplicación del conjunto de normas, ya que el ordenamiento jurídico es la fuerza obligatoria, convirtiéndose el Estado en su portador. De las características del ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico se caracteriza por la estabilidad de las normas, ya que estas son dictadas por los órganos a los que la Constitución atribuye potestad normativa. Características del Estado. El Estado se caracteriza por contar con una población que vive en sociedad a la que debe representar un territorio determinado con sus límites políticos. Un gobierno que administra el accionar de Estado mediante los funcionarios. 3.4 Diferencia entre federación y confederación. La confederación se diferencia de la federación en que en la primera los miembros mantienen altas cuotas de autonomía y el poder central está limitado, mientras que en la segunda los federados renuncian a una parte de sus competencias y el poder central es más fuerte. Otra diferencia es, la federación cuenta con una constitución propia y a efectos del derecho internacional representa un solo sujeto jurídico. El fundamento de la confederación es un tratado internacional que firman todos estados confederados, que son sujetos soberanos según el derecho internacional y lo siguen siendo tras esta firma. 3.4 Valores sociales y valores jurídicos. Los valores sociales son el componente principal para mantener buenas y armoniosas relaciones sociales. Son hechos sociales que se producen en el entorno. Los valores jurídicos pueden ser definidos como una especie de valores éticos o morales, los cuales son usados como criterio para enjuiciar al derecho positivo, a su vez permiten realizar las formas necesarias para lograr el progreso social. 3.5 Relación entre clase dominante, ideología y ordenamiento jurídico concreto. Su relación determinante es la justicia, misma que en algunos de los sistemas solo se limitan a la utilidad que genera para el grupo dominante. Las opiniones sociales son las que determinan el derecho. El total de las normas con que el Estado o una nación se rigen
en un momento dado de la historia serán su ordenamiento jurídico. En el caso de los estados modernos, se corresponde a la Constitución o Carta Magna. El ordenamiento jurídico solo comprende las normas nuevas con que una sociedad elige regirse, sino también el conjunto tradicional de reglas que componen su modo de comprender la justicia. La clase dominante, a quienes pueden llegar a ejercer poder político en una sociedad que vienen las democracias, no se discrimina en los hechos, está conformada por cierto sector con poder económico, social o gremial, y no dando sus aptitudes intelectuales o morales como debería suceder. La palabra ideología, no obstante, también puede usarse para hacer referencia a las ideas que caracterizan el pensamiento de un individuo, una colectividad o incluso de un periodo histórico, ideología marxista, pensamiento filosófico, político, económico, etcétera, bajo el cual se puede identificar un movimiento cultural, un partido político o una escuela filosófica, etcétera. Esa sería mi participación, maestra. Ok, muy bien. Levantó la mano, Gabriela. Gabriela Vázquez. Sí, maestra. Dígame, Gabriela. Maestra, solo que voy a exponer desde aquí del Classroom de mi compañero porque mi computadora no la tengo a la mano. Ok, nada más que ahorita regresamos a las 12, chicos. Ahorita a las 12 regresamos con los últimos que nos faltan, ¿ok? Ah, ok, expongo yo. Sí, ustedes por ahorita que regresemos. Perfecto. Ok, ahorita nos vamos a estar.